Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a hablar acerca del derecho y su relación con otras instancias y su relación con otras áreas humanas, de lo normativo y diversos órdenes normativos. Este grupo está integrado por Diana Marcela, por Iri Chehuen, por Carlos Esteban, por Carlos Coop, por Aníbal Real, por Junior Ismael, por Susan Morales, por Maura Sánchez, por Win Alarcón y su servidora Mabel Barrientos. El tema es sobre el derecho y su relación con otras instancias. El derecho, por ser un hecho social sumamente amplio, se relaciona con múltiples actividades del ser humano e instancias de la vida social. Al hablar de instancias nos estamos refiriendo al lenguaje y a la educación, por ejemplo. ¿Por qué con el lenguaje? Por la etimología, con la definición de la noción del mismo derecho, por la misma relación que tiene con los valores. ¿Por qué con la educación? Desde el momento en que hay un marco valorativo que se maneja en todo lo social y reproduce las normas. Se relaciona con múltiples instancias de la vida, unas que poseen carácter normativo y otras que no lo tienen. Asimismo se relaciona con la moral y con el convencionalismo. Enseguida mis compañeros continuarán con el tema. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Continuando con nuestro tema, voy a desarrollar los 3 puntos de vista desde los cuales pueden marcarse el derecho. El primer punto de vista indica que el derecho está referido a la vida del ser humano en su dimensión espiritual y no a la vida del ser humano en su realidad física, aunque también regula actos y conductas del ser humano. El segundo punto de vista indica que el derecho está referido específicamente a la vida del ser humano en sociedad y no a la vida del ser humano aislado, ya que es una forma de control de sociedad. El tercer punto de vista indica que el derecho se basa en la capacidad de ordenar y demandar, con el fin de organizar la convivencia. Los dejo con mi compañera para que continúe con la exposición. Gracias. Buen día, compañeros. Hoy les voy a hablar del tema de el derecho con otras áreas humanas de lo normativo. Es importante hacerles mención de algunas áreas como la educación, la religión, la opinión pública y la moral. Dentro de las áreas tenemos 2 clases de comportamiento que son muy importantes, el cual es el comportamiento regular y el conocimiento regulado. El comportamiento regular es aquello a lo que nosotros le llamamos la normalidad dentro de la sociedad, y el conocimiento regulado, como su nombre lo dice, está bajo la normativa, es decir, que está plasmado sobre las leyes. Es importante que aprendamos las diferencias del derecho, la moral, las reglas del trato social y el precepto religioso. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que van encaminadas para alcanzar la justicia. La moral es aquella que estudia la conducta de las personas de una manera reflexiva para que puedan diferenciar de lo que está bien y de lo que está mal. Luego tenemos las reglas del trato social. Nosotros como personas debemos aprender a adaptarnos a la sociedad para que así se pueda alcanzar el bien común y una buena armonía. Luego tenemos el precepto religioso. Precepto significa que son los mandamientos de Dios, es decir, que estas están derivadas de las sectas religiosas o de lo que comúnmente llamamos las iglesias. Bueno, pues el tercer tema del capítulo 5 es diversos órdenes normativos. Lo primero que debemos de comprender es que cuando decimos diversos órdenes normativos no nos estamos refiriendo al conjunto de leyes que rigen cada país. Esto sería una tarea titánica, puesto que existen tantos sistemas legales como estados. Lo que sí es factible, y es a lo que nos referimos en este tema, es que un sistema legal se agrupe o se acople dentro de un orden normativo. Existen 3 órdenes normativos, o por lo menos estos están registrados, y existen cientos de sistemas legales. Es decir, el orden normativo es el género y el sistema legal es la especie, y las especies se agrupan dentro de un orden normativo dependiendo las características que tengan en común. ¿En qué consisten estos 3 órdenes normativos y cuáles son sus características? Serán los compañeros que me proceden los encargados de contárselos. Mi nombre es Win
y les voy a hablar sobre el tema diversos órdenes normativos y haciendo referencia a las principales tradiciones legales del mundo y utilizando las ideas de John Henry Merriman, quien decía que habían tres tradiciones legales muy influyentes, como lo era el derecho civil, el derecho común y el derecho socialista. Y para dar un ejemplo de cada una de estas, podemos mencionar como tradición del derecho civil, tenemos Latinoamérica, España, Italia, Alemania y Suiza. Y sobre lo que es el derecho común, podemos tener a Inglaterra, Canadá, Estados Unidos de América y Nueva Zelanda. Y como ya todos sabemos, pues para dar un ejemplo muy claro de lo que es el derecho socialista, tenemos a Cuba, como lo menciona este autor. Cabría entonces una pregunta dentro de la diversidad del universo normativo. ¿Por qué nos detenemos en esas tres tradiciones? Podría mencionarse, por ejemplo, el derecho canónico, pero no lo hacemos. ¿A qué se puede deber esta reflexión? Bueno, resulta que esas tres tradiciones son importantes porque tienen vigencia en países que en forma cualitativa o cuantitativa tienen algún tipo de influencia y presencia en la historia que estamos viviendo. De hecho, nuestro país pertenece a la tradición legal del derecho civil. Los seres humanos somos dados a la comparación y a la competencia física e intelectual. ¿Será que hay una tradición legal o jurídica buena y otras que sean malas o al menos defectuosas? Debemos hacer un juicio de valor en torno a ellas, excluyendo las que no parezcan inadecuadas. Quien escribe estas líneas piensa modestamente que no es justo hacer esa valoración. En la línea de la filosofía del derecho, quizá debemos pensar más bien que son diferentes entre sí. John Henry Merriman decía que hay tres tradiciones legales muy influyentes: el derecho común, el derecho civil y el derecho socialista. ¿Por qué nos detenemos ante estas tres tradiciones? Estas tradiciones son importantes porque tienen algún tipo de influencia y presencia en la historia que estamos viviendo. El derecho civil ha sido fruto de un devenir histórico muy preciso. Tiene una cultura detrás de él y hubo un sistema educativo que lo propagó y lo coadyuvó a su sistematización. Es la tradición más influyente de todas, es sumamente compleja, considera el derecho común como culturalmente inferior y no necesariamente cuaja con el derecho socialista. El derecho común es posterior al derecho civil, se fundamenta en fundamentaciones múltiples y específicas, por lo que no corresponde a una cultura jurídica. Su sistematización es diferente a la de otras tradiciones. El derecho socialista, en cambio, es la tradición más joven de todas. Surge de la intención revolucionaria soviética de abolir el sistema de derecho civil, pretendió un orden legal socialista y considera que el derecho común es poco sistemático y escasamente desarrollado. Critica que el derecho común, como el derecho civil, no enuncian sus respectivas ideologías, pero sí las materializan. En nuestro medio pluricultural se puede encontrar una tradición, la cual es denominada como derecho de los pueblos o derecho consuetudinario, el cual es propio de las culturas o pueblos de América Latina. Esto desde antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. Al hablar del continente americano desde una perspectiva cultural, debemos ubicar a tres grandes grupos, entre ellos los aztecas o toltecas, los mayas y los incas. De estos tres, solo los mayas no utilizaron la conquista y la colonización para enriquecerse material y espiritualmente. Las tres culturas fueron grandiosas, pero los descendientes de la cultura maya tienen una riqueza muy propia derivada de su creación y que les deja un gran legado, el cual lo obtuvieron sin saqueos. Aunque los conquistadores europeos consideraban a los mayas como salvajes, esto estaba muy alejado de la realidad, ya que estos desarrollaron las artes, la ciencia, grandes ciudades y artesanías, y también empezó a surgir la civilización y la cultura maya. Se tenía una estructura montada de acuerdo a las necesidades de los habitantes de la región, lo cual cambió con la conquista. Todos fueron obligados a trabajar para los conquistadores, lo cual trajo un rechazo hacia la civilización y la cultura propia de los indígenas, tanto hacia su forma de gobierno como de derecho, ya que no podían coexistir dos estados en un mismo lugar. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Elder Aníbal Real Pelipó y prosiguiendo con el tema,
En el caso de Guatemala no debemos olvidar nuestra historia más reciente, específicamente en la finalización del conflicto armado. Los acuerdos de paz, que tienen carácter más político que jurídico, que fueron aceptados como un pacto social y como marco nacional, tomados como referencia para resolver los problemas del país. En la normativa establece lo relativo a la entidad y los derechos de los pueblos indígenas, que es fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro del país. Específicamente en este acuerdo firmado el 31 de marzo de 1995, que se acepta algo que es de suma importancia y delicado, ya que se crean elementos propios de un Estado, ya que se le acepta a los pueblos indígenas sus tradiciones, valga decir derecho, ya que en Guatemala se acepta tácitamente esta tradición. Gracias. La paz no es solamente una ausencia de guerra, sino que es un constante esfuerzo para construir una verdadera paz firme y duradera. Un programa para transformar o para cambiar la cultura de guerra en cultura de paz. Se necesita cambiar actitudes, valores y comportamientos de los individuos e instituciones que han sido formados y han apoyado la guerra. Es decir, que para construir una verdadera cultura de paz se necesita la participación del sector público, empresariales, gubernamentales, políticos, educativos, comerciales, civiles, militares, agropecuarias, etc. Y debemos añadir que esta cultura hay que promoverla desde el interior de la persona para que se traduzca en hechos concretos de paz. Concluyo con estas palabras de Constantino Martínez diciendo: no puede darse una cultura de paz si no hay una cultura sana, y no puede darse una cultura sana si no se ha instalado una verdadera cultura de paz.